departamento está, el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud funciona y funciona bien, y lo hace bien, e informa a la OMS bien. Es un problema decirle la verdad a la gente nomás, no es un problema de metodología. O sea, si los chilenos queremos ser tratados como adultos, si los chilenos queremos de una vez por todas que tomemos conciencia de lo que está pasando, tienen que decirnos la verdad. Es lo mínimo. Yo concuerdo contigo, Julio César, aquí un solo procedimiento, el de la OMS, duela lo que tenga que doler, la cantidad de fallecimientos es muy duro para el país y en ese sentido yo no me pierdo ni un minuto. La OMS, tanto para afuera como para adentro en los informes diarios. Y yo creo que ahí vamos a poder volver a confiar en las autoridades de gobierno, porque claramente uno también se siente engañado cuando se da una cifra para afuera y otra para adentro. La metodología tiene que ser la misma, porque si no se lleva a confusión, creen que está habiendo engaño, cuando yo estoy cierto de que el ministro Mañalich jamás quiso engañar a la población, sino que se ocuparon dos metodologías distintas. Sí, pero y para evitar esos enredos, una sola, la de la OMS. Pero es que ¿sabe qué, alcalde? Lo que pasa es que aquí hay un tema que no estamos, es decir, nosotros todos entendimos hace 2 semanas atrás que se estaba cambiando una metodología y que se estaba dejando fuera un aspecto que el mismo ministro dijo que había que considerar, que era el de los casos probables, el de los casos sin PCR. Entonces, claro, hoy día todos le agradecen, a usted mismo le agradece a Mañalich su gestión y todo, pero la verdad es que este error de las cifras no es un error que uno puede decir, un error humano se le pasó. Acá hay algo, de alguna manera, deliberado, y ese es el problema. Es decir, el que se presentara una cifra a la OMS por parte del DEIS, que es quien hace las estadísticas del Ministerio, y que a los chilenos conociéramos otra cifra, no fue un error que al exministro Mañalich se le pasó, fue una política respecto a darle esa información al país. Entonces, eso es lo que genera tanta desconfianza y eso es lo que genera la pregunta que yo le hago a usted. ¿Por qué lo hizo así? Bueno, tendrá sus razones y podremos explicarle al ministro Mañalich. Yo no es que lo quiera defender. Por eso, si me pregunta a mí, como alcalde, siempre hemos pedido transparencia total, que nos den la información para poder colaborar. Aquí nosotros no queremos protagonistas, queremos ser coayudantes, asistir a las personas con coronavirus. Yo creo que es un lamentable error que se hayan ocupado criterios distintos. Un grave error que se hayan ocupado criterios distintos, y espero que el nuevo ministro subsane aquello y recuperemos la confianza con una sola cifra. Los números son los números, uno puede tener su propia opinión, pero los números son los números, y no es cualquier número en este caso, es el número de fallecidos y de compatriotas, y frente a eso yo creo que tenemos que actuar con la máxima transparencia y ahí no nos podemos perder. Claro, confío en que el ministro París va a hacer esta gestión lo más transparente posible. Claro, es muy importante la confianza. En un caso de pandemia, la confianza en las autoridades, sean cuales sean ellas, ¿no? En los distintos ámbitos, un alcalde, un parlamentario, un ministro, ¿no es cierto? Es importante la confianza, se quiebra la confianza. Y segundo, bueno, lo importante es dilucidar, es una política, ¿no es cierto?, de tratar de ocultar información para tranquilizar a la ciudadanía. ¿Por qué pasó lo que pasó? Gonzalo Winter, diputado de la República, se une a esta conversación. Gonzalo, ¿qué te parece esto que estamos conversando? Porque estamos en el debate de estas cifras diferentes que se informaban a diario, una la OMS y una en los puntos de prensa que escuchamos todos los días acá en la mañana. ¿Qué te parece a ti esta situación? A mí me parece de la máxima gravedad porque tiene una implicancia sanitaria. Quiero ser muy claro con esto, aquí sí hubo la intención de engañar a la ciudadanía, aquí se llevó un conteo doble en donde, como ustedes muy bien dicen, se estaban llevando bien el conteo. Lo que se estaba haciendo era evitar a toda costa comunicarlo de manera correcta a la ciudadanía, y no es que nadie se haya dado cuenta, aquí hubo investigaciones independientes de periodistas, ¿cierto?, que le estaban comunicando al gobierno con toda claridad, mire, aquí las cosas no calzan. Luego vino Espacio Público, una institución de la máxima seriedad que le dijo, disculpe, pero las cifras no me calzan. Después el gobierno citó a esta mesa de datos COVID que se quebró, porque los científicos le dijeron, ¿sabe qué? Usted me está engañando. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que para generar políticas tan complejas como una cuarentena total, un confinamiento, que significa decir a la gente que no tiene cómo parar la olla, que no vaya a trabajar, se requiere confianza total en la autoridad. Y lo que hizo aquí esta autoridad fue, una vez más, decir a la ciudadanía, ¿sabe qué? No se puede confiar en mí, porque yo, toda vez que pueda no decirle la verdad, no le voy a decir la verdad. Julio César, si me dejas hacer una precisión que es bien importante. Aquí nosotros teníamos un historial
el gobierno del presidente Piñera había engañado al país con respecto a las cifras de la encuesta ENUSC en su primer gobierno, cambiando la metodología para decir que bajó la delincuencia. Cambió la metodología de la encuesta CACEN para decir falsamente que había bajado la pobreza. Y cambió la metodología con que se contabilizaban las listas de espera auge para decir que había bajado las listas de espera. Por lo tanto, también yo hago un llamado a los chilenos a que no nos hagamos los sorprendidos. Si el presidente Piñera, siempre que puede cambiar la metodología para decir que mejoró algo, cuando en realidad lo único que hace es un tinglado comunicacional, lo hace. Entonces, aquí el llamado es, por favor, decir la verdad, hablar con otros actores para recuperar la confianza, generar un nosotros que nos permita hacer políticas públicas que nos saquen de este desastre, porque, ojo, el resultado, aquí las políticas públicas se miden por sus resultados. El resultado del ministro Mañalich es que estamos 1, 2 o 3 en el mundo de cantidad de contagiados por habitante. Y por favor, esto no es que la oposición, perdón, por cada millón de habitantes. Sí. Entonces, por favor, esto no es que la oposición quiera estar siempre contra el gobierno. Si yo estoy aburrido de la cuarentena, yo no quiero que a mis abuelos les pase nada, yo quiero salir de esta situación, pero si no nos dicen la verdad, es imposible trabajar coordinado. Sí, acá hay un tema que es súper complejo, que tiene que ver con lo que señala el diputado Winter respecto a la confianza y a la confianza en las cifras, porque alcalde Alessandri, Chile en algún momento se enorgulleció de ser un país serio, donde el sistema estadístico era bueno, donde las cifras eran súper claras, donde supuestamente no había manipulación de las cifras. Y cuando uno escucha lo que dice Gonzalo Winter, cuando uno también se acuerda de aquel censo, el mejor censo de la historia, que finalmente tuvo que repetirse, uno dice, ¿qué está pasando con las cifras y el presidente Sebastián Piñera? ¿A quién le toca? Mira, Monserrat, yo no quisiera generalizar. Al alcalde Alessandri. No, porque finalmente esto redunda no solo en una imagen internacional, sino que redunda en que la población empieza a acumular y acumular datos para no confiar en las autoridades. Si Chile es un país serio... Un segundito, Gonzalo, que responde el alcalde. Sí, quería saludarlo nomás. Hola, alcalde. Sí, hola, Gonzalo. Hola. Trabajamos bien además aquí en el distrito juntos. Oiga, la transparencia es fundamental y llegar de forma clara a la ciudadanía con una sola cifra. Aquí lo que se pecó lamentablemente en el tema del coronavirus es que se comunicaba una cifra que es con la metodología que se había anunciado desde el día 1, desde marzo, y a la OMS una distinta con otros parámetros, y eso generó la confusión. Acá yo lo que pido como alcalde es muy simple, una sola metodología, transparencia ante todo con la cantidad de fallecidos según estándar OMS. Eso es fundamental para que no generar suspicacia, porque estoy seguro que aquí no ha habido mala fe, ni dolo, ni una intención de engañar a la ciudadanía. Eran metodologías distintas que claramente sacado de contexto puede generar esta suspicacia, pero acá tenemos que enmendar el ritmo, nuevo ministro, una sola metodología clara y transparente para todos. Claro, alcalde, pero es que no se puede nombrar a la OMS y apoyar sus metodologías para algunas cosas, para las que los conviene y para otras no. El ministro Mañalich siempre decía, nosotros estamos ceñidos, nosotros nos ceñimos a lo que dice la OMS y daba ejemplo. A nosotros, como dice la OMS, y daba ejemplo. Yo no quiero defender... Lo que digo yo es que no podemos... Yo no quiero defender lo indefendible. No podemos ceñirnos a los protocolos de la OMS para algunas cosas y para otras no. Es rarísimo eso. Ya se nos une, como pueden ver en pantalla, está la diputada de la Unión Demócrata Independiente, María José Hoffman. Está con nosotros. Bienvenida, diputada. Bueno, usted ha sido una de las que ha defendido la gestión del ministro Mañalich. María José, la escuchamos. Hola, buenos días, bienvenido, qué bueno que ya te mejoraste. Muchas gracias. Oye, sí, me estoy enchufando en el debate, pero a ver, yo creo que vale poco, o sea, yo respeto que sea el tema del debate, pero en el fondo yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer también es mirar hacia adelante. Yo tengo puras palabras de agradecimiento, Julio César y Monserrat, y saludar también al resto de los compañeros que estaban en el set.
de agradecimiento le tocó enfrentar la parte más dura. Yo ya creo y espero y ruego en Dios que a partir de las próximas semanas ya empecemos a aplanar la curva. Creo que hay buenas noticias que dar, como el tema del acuerdo, de poder tener un marco presupuestario, y obviamente que también creo que el ministro da también un paso al lado. Sabíamos que no solamente fue víctima permanente de crítica, sino que también hay un agotamiento con una carga muy grande, y desearle, a diferencia, y espero que en esto alguna vez la izquierda se cuadre, desearle todo el éxito al nuevo ministro, porque como ustedes saben, si bien no es de nuestro sector, creo yo, no creo que es más apolítico, más de centro izquierda, hoy día tiene una misión muy difícil, y esa no puede ser razón para recibir críticas permanentes, menos por parte de nosotros. Diputada, pero usted dice que hay que agradecerle al ministro Mañalich, pero el ministro Mañalich nos deja entre los 6 países del mundo con mayor número de contagios por millón de habitantes. El ministro Mañalich nos deja cuartos a nivel mundial en número de contagiados diarios. Y el ministro Mañalich nos deja exministro, con esta gran información y revelación de que el ministro Mañalich no nos decía todos los días efectivamente cuánto eran los fallecidos según los criterios de la OMS. Y el ministro Mañalich, y en el fondo, y concluyo, y luego de ese reportaje de CIPER Chile que estamos viendo en pantalla, queda al descubierto que efectivamente el organismo público que es encargado de las estadísticas del Ministerio de Salud informaba 5.000 fallecidos y el ministro de Salud informaba a los chilenos 3.000 fallecidos. Mire, yo creo que no es responsable, me parece que es un poco exagerado o incluso injusto, porque todas las medidas que tomó el ministro fueron precisamente para evitar que esta crisis, que es mundial, nos afectara lo menos posible. Me parece que se anticipó. Somos el país, Montserrat, que más PCRs toma. Somos el país que tiene más camas, porque él no puede evitar los contagios, de verdad, o sea, seamos serios. Él no podía evitar los contagios ni que el bicho llegara a nuestro país. Hizo lo que pudo y todo lo que pudo desde el primer día. Yo sé que no es simpático, sé que no era el mejor político de caerle bien a todo el mundo, pero hizo la pega que tenía que hacer. Él no nos deja esas cifras. Son las cifras que lamentablemente, como lo hablaban antes en el programa, cuando el alcalde Alessandri muestra que todavía hay mucho desorden, lo que está pasando en la quinta región. Esto es responsabilidad de todos, me parece. Pero un segundito al tiro de la palabra. Diputado, es que la metodología es distinta. Hay países que cuentan a sus fallecidos con PCR, hay países que no cuentan a sus fallecidos con PCR. Las cifras son altísimas igual, pero responsabilizar al ministro creo que... Pero es que usted dice una frase, el ministro no podía evitar los contagios. Justamente la autoridad pública lo que tenía que hacer, de eso se trata, enfrentar la campaña del coronavirus, era evitar los contagios. Implementar las políticas para evitar los contagios. Esa era la función y es la función del ministro de Salud también. Es hacerlo lo mejor posible de acuerdo a las herramientas y de acuerdo a la realidad. Yo no creo que haya ningún presidente del mundo, Montserrat, que haya querido que esto llegara a sus países o que no haya buscado evitarlo. Y veremos de acuerdo al tiempo, y eso es lo que vamos a tener que analizar con más tranquilidad, de acuerdo al tiempo, si fueron o no fueron las mejores decisiones. Chile es un país que iba a llegar el bicho igual, con bastante más transparencia que varios países vecinos. Entonces yo entiendo la molestia y la confusión, como lo hablábamos la semana pasada, en temas de cifras. Y ojo, porque aquí sean cifras altas o sean cifras bajas, estamos hablando siempre de chilenos que fallecen por esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Evitar a toda costa los contagios, pero no puede hacerlo. Tener más camas, 100%, tener más camas. Aumentaron, Montserrat, las camas críticas de 1.200, creo que pasaron a 3.000 camas críticas. La gestión hospitalaria se ha hecho muy bien. Y yo quiero agradecer, y quiero agradecer de corazón todo el tiempo y el sacrificio que nos dedicó el ministro durante estos meses, y desearle, ponerme a disposición. Me encantaría que todos los parlamentarios, los alcaldes, nos pusiéramos a disposición también del nuevo ministro, para que, además de tener la pega difícil que tiene, no tenga que soportar las críticas permanentes de cualquiera. Diputada, estoy perplejo porque por primera vez creo, después de escucharla, que le piden la renuncia a alguien que lo hace bien, digamos. ¿Por qué no siguió el ministro Mañalich si usted dice que lo hizo perfecto, que todo estaba bien? Porque no logro comprender al presidente, entonces. ¿Quién le dio ese dato? Eso no es verdad.
¿Y por qué sacaron al ministro Mañalich? Mire, yo creo que... ¿O el presidente está equivocado al sacarlo? No, mire, no sé bien qué ha salido en los diarios, pero yo entiendo que él hace varias semanas, hace varios días, había puesto su cargo a disposición precisamente también para, no solamente en política uno tiene que hacerlo bien, sino que también parecerlo. Eso es parte de la política. Y él sabía que también a partir de las críticas, también en el fondo estaba generando un ambiente que no era el más correcto, porque al final... pregúnteme usted el rol a mí que hago en las últimas 2 semanas en el matinal, que es un poco también defender las decisiones, más que las personas. Yo entiendo que el ministro, y puedo estar equivocada porque yo no soy parte del gobierno, soy una diputada que apoya al gobierno, entiendo que él hace algunos días ya había puesto su cargo a disposición, y justo cuando estamos a puertas de este acuerdo, yo sé que no es por el acuerdo, pero sí ayuda muchísimo, Julio César, al ambiente donde lo que necesitamos es mirar para adelante, donde hoy día en Chile debiera entrar en una nueva etapa donde el ministro y el presidente se ponen de acuerdo. A él no le piden la renuncia. Esto es parte de, en el fondo, una decisión súper conversada, y que yo creo que hoy día hay que mirar para adelante, hay que agradecer todo lo que hizo por nuestro país. Obviamente que eso no significa que no haya críticas, Julio César. Si yo sé que nadie es perfecto, nadie. Es que para los ciudadanos la autocrítica es muy importante, porque cuando hay autocrítica, cuando uno es capaz de decir me equivoqué, cuando uno es capaz de decir fallé en algo, desde el nivel más particular de una familia, cuando un padre le dice a un hijo, cuando un hijo le dice a un padre, fallé, me equivoqué, tomé una decisión incorrecta, las cosas se pueden solucionar. Pero cuando uno ve que todo está bien, que el ministro fue el mejor, que esto es estupendo, que dio un paso al costado y sigamos así, pucha, yo entiendo que también la gente en sus casas se pone nerviosa, digamos, ¿no es cierto? Dice, chuta, si no hay autocrítica, si no somos capaces de decir que la estrategia aquí falló, la conversación falló, que a lo mejor de otra manera las políticas no se hicieron bien por esto otro, no vamos a tener un buen derrotero. No sé qué piensa Gonzalo Vintes para después volver a la diputada Hoffman. Pero la autocrítica tiene que ser de todos, no solamente de ellos, perdone. Diputado. Sí, no, yo estoy también un poco perplejo, no entiendo la línea argumentativa de María José. Hay que decir algunas cosas bien claras. Aquí salió un informe de CIPER, Periodismo Independiente, etcétera, que si no hubiese salido, si no fuera por Alejandra Matus o por la pega de los periodistas de CIPER, hoy día tendríamos al ministro Mañalich ironizando contra estos eventuales dobles conteos en cadena nacional. Pero un dato muy importante, CIPER sacó una versión, pero todavía no conocemos la versión del gobierno. Por lo tanto, habiendo pasado ya, 48, 72 horas del reportaje de CIPER, yo puedo entender que el silencio otorga y que el gobierno está de acuerdo con la versión de CIPER porque no han salido a desmentirla. Segundo, seguimos con este tono de... Gonzalo, no sé si se acuerdan que partimos Gonzalo, ojo, ¿sí? Hay que ser bien riguroso en eso. En el día de ayer sale el nuevo ministro de Salud al lado de la persona que es el epidemiólogo del Ministerio de Salud. Y ellos informan que durante esta semana van a dar a conocer el método que va a integrar efectivamente aquellos casos que no tienen PCR positivo. Es decir, démosle tiempo de alguna manera a el Ministerio de Salud para que se actualice en la forma que va a dar las cifras y que no improvisen. Entonces, ayer fue súper claro, dijo, en la semana vamos a decir cómo vamos a integrar este grupo, que ese es el conflicto, integrar el grupo que no tiene PCR. El destino del ministro París es el destino de todos los chilenos en este momento. Por lo tanto, yo necesito, por mi salud y la de mi familia y la de todos los compatriotas, que a él le vaya bien. Ahora bien, a mí me deja perplejo un poco esta actitud que volvimos. A mí me deja perplejo un poco esta actitud, porque el ministro Mañalich tenía un estilo muy particular. Esto de que, no sé si se acuerdan, al principio decía, estamos súper preparados, mucho mejor preparados que cualquier país. Después decía, me llaman de todos los países del mundo para felicitarme. Y ahora, el día que se va, incluso seguimos con esta línea de que es el mejor ministro que hubiéramos tenido. Al ministro Mañalich no se le pedía que tuviera una varita mágica y que hiciera magia contra el virus. Lo que se le pedía era que escuchara, que aprovechara la institucionalidad y la diversidad de voces que había en este país, justamente para poder integrarla y generar una estrategia astuta. Porque aquí, ojo, no fue solo mala suerte. Si aquí hubo una estrategia socioeconómica que falló, porque esto es muy importante, la gente se contagió porque la gente siguió yendo a trabajar, porque nunca hubo condiciones
para dejar de trabajar. Y eso tiene que ver, y esto es súper importante, con que este gobierno, con esto de las cuarentenas dinámicas, que uno no sabía un pedazo de una comuna sí, un pedazo de una comuna no, y después te llamaban a la nueva normalidad, decían que estábamos en la meseta cuando venía el pic, un alcalde de derecha abría un mall en la mitad de la pandemia, etcétera, en cadena nacional, etcétera. Eso es porque, ¿sabe por qué? Porque trataron de adaptar el virus a su modelo, cuando lo que tendrían que haber hecho era adaptar las condiciones al virus. Y los datos y la información estaba lleno de científicos en este país diciendo que era lo que había que hacer y no quisieron escuchar. Aquí se pecó de soberbia y de intentar hacerle trampa a una pandemia. Vamos a Elia Molina, ya está con nosotros, la doctora Elia Molina, que de inmediato le damos la palabra. ¿Qué tal, Elia? Y alcalde Alessandri. ¿Me va a dar la palabra a mí primero? No, al alcalde se tiene que ir. Luego, y queremos que nos... Así es. Elia, mira, destacar de la gestión del ministro Mañalich, las camas disponibles. A ningún chileno o persona que vive en el territorio nacional le ha faltado una cama. La cantidad de PCR que hacemos por millón de habitantes, superamos a muchos de los países latinoamericanos, sino a todos. El porcentaje de mortalidad sigue siendo cercano al 1 al 1,5%. Y también la cantidad de ventiladores disponibles. Se han hecho gestiones en el mundo entero, en China, con empresarios, y Chile cuenta con una red de ventiladores importante. O sea, también tenemos que sacar a la luz eso que es parte de la gestión del ministro Mañalich. El ministro no puede estar fiscalizando en la avenida Mata, en el Paseo Ahumado, en la Costanera Norte. No es su función. Él decretó la cuarentena, la autoridad sanitaria, pero ahí son otros los que tienen que fiscalizar. Y la conciencia también. O sea, no lo podemos achacar que todos los contagios son culpa del ministro. Que hay un tema con las cifras, sí, que yo espero que se aclare, como usted decía, Montserrat, esta semana, pero yo creo que el balance de la gestión del ministro y cómo se venía preparando desde enero, sin duda que fue positivo. Alcalde, es que las cosas no se hacen por decreto en ninguna parte del mundo. Hay que generar las condiciones. Si uno le puede decir a la gente por decreto cualquier cosa, pero la gente no la va a hacer. Si no tiene que comer, si está en un trabajo informal, si no tiene certezas. Eso es un tema global. No sé si me explico. Si uno le dice a una persona quédate en la casa y tiene que salir, entonces hay que generar las condiciones. Y ahí, alcalde, que es lo que se propone en el mundo entero, digamos. No, lógico, por eso el ingreso familiar de emergencia, el bono COVID, la distribución de cajas, la reconversión de camas, que es tan importante, las residencias sanitarias para sacar a los vectores de su núcleo familiar y aislarlos para que no sigan contagiando. Es complejo, si yo no digo que esta gestión haya sido exenta de errores, pero que se están haciendo cosas que van en la línea correcta, a mí me parece que sí. Y el tema del conteo, sin duda que se tiene que corregir, en eso no hay dos lecturas, pero la gestión del ministro Mañalich, el balance es positivo por lo que yo le señalaba. Doctora Elia Molina, ¿piensa lo mismo? Bueno, he estado escuchando con harta atención lo que han estado hablando los panelistas. Mire, no se trata de hacer hoy día un recuento destructivo del ministro Mañalich. Yo creo que el ministro Mañalich cometió muchos errores. Yo rescato, por supuesto, lo que han dicho acá. Él puso todas las fichas y todo su esfuerzo en reforzar los hospitales, las camas críticas, los ventiladores mecánicos. Creo que eso es muy importante, hay que hacerlo, pero las epidemias no se controlan desde los hospitales. Las epidemias tienen que usarse todos los mecanismos de salud pública, y la salud pública es por esencia es preventiva, es anticipatoria. Por lo tanto, donde yo podría criticar seriamente, y lo he hecho todo el tiempo, no es un tema que ahora porque se fue el ministro Mañalich le vamos a sacar los trapitos al sol, cuando en realidad yo desde un comienzo, y muchos salubristas como yo, le hemos estado diciendo de que a los países que le ha ido bien, porque bueno, estamos frente a una epidemia de un bicho que no conocemos bien, no sabemos exactamente cómo se comporta, tenemos incertidumbre, no hay vacuna, no hay tratamiento, pero sí sabemos que la única forma de prevenir y de poder controlar es haciendo testeos masivos en la población, haciendo trazado de todos los contactos y aislarlos a tiempo, y obviamente el autocuidado de las personas, que en eso ha habido bastante insistencia, pero
desgraciadamente estas medidas que hoy día están siendo tan vigentes, la atención primaria, el nivel local, los alcaldes, etcétera, debería ser una medida que se hubiera tomado en marzo. Esto tiene que ser anticipatorio. Cuando hay pocos casos, es controlable el manejo de los contactos. Cuando son muchos casos, como hay ahora, es muy difícil. Y la costo-efectividad de las intervenciones es más baja, mucho más baja. Entonces, si uno tuviera que decir cuáles fueron las grandes fallas de la administración del ministro Mañalich, la primera, diría yo, es un tema comunicacional. Creo que las comunicaciones estuvieron malas, erráticas, ambiguas, confundentes. Se mezclaba el éxito con la tragedia. La verdad es que la gente banalizó, trivializó las cuarentenas porque, por lo que ya aquí se ha dicho, yo no voy a repetir, pero se trivializó porque la sensación de que hacíamos más test que nadie, que éramos los mejores de América Latina. Mira, en el país de los ciegos el tuerto es rey. América Latina lo ha hecho pésimo, lo ha hecho muy mal el tema de testeo, con excepción de Uruguay, Costa Rica probablemente. Los países en general han tenido una performance bastante irregular y bastante poco comparable. Nosotros tenemos una salud pública con prestigio de décadas, hemos manejado otras epidemias. Entonces yo creo comunicación, falta de consideración del nivel primario de atención, eso debería haber sido desde el primer día. Junto con comprar ventiladores, había que traspasar recursos al nivel local para poder hacerse cargo de la realidad local. Nadie mejor que los alcaldes y que los consultorios saben dónde está la población hacinada, los adultos mayores, los hogares de ancianos, los hogares del Senama, las cárceles, etcétera. Entonces, sí, ahí el ministro Mañalich, el doctora, pero precisamente el ministro Mañalich en una entrevista que le dio al programa Mucho Gusto de Mega, él decía que una de las cosas que lo había sorprendido era el hacinamiento y la pobreza de algunos sectores de Santiago. Bueno, yo no sé en qué contexto lo dijo, me parece una frase muy desafortunada de un ministro de salud o de un ministro de cualquier cosa, de alguien que esté en el gobierno, porque obviamente, y sobre todo nosotros los médicos, conocemos la realidad del país, hemos trabajado en los consultorios, hemos trabajado en los hospitales, vemos cuál es la vulnerabilidad tremenda de nuestra población en muchas áreas y en muchos sectores. No sé si lo dijo comparado con algo, pero sí, me parece que también la opinión pública lo debe haber considerado muy extraño que un ministro de salud no supiera las características socioeconómicas, culturales, étnicas de la población que tiene a cargo, y sabiendo que la salud no es un tema biológico, la salud tiene un 15 o 20% de factor biológico, pero es un constructo social donde lo que determina la salud son determinantes sociales, económicos, educativos, de vivienda, de calidad del trabajo. Entonces, bueno, pero yo creo que fundamentalmente el cambio de ministro es importante. Creo que fue en un momento tardío, creo que se debería haber tomado medidas preventivas mucho antes, pero bueno, no sacamos nada con llorar sin la leche derramada. Hoy día tenemos que ver cómo somos capaces de abordar esta tragedia sanitaria que tenemos, siendo prácticamente de los países del mundo que tiene más contagiados y más muertos por millones. Es que, antes que se vaya, alcalde Alessandri, porque ustedes en Santiago llevan 80 días en cuarentena. ¿Le hace algún sentido a la población de la comuna de Santiago que sigan las cuarentenas cuando la curva sigue subiendo? De alguna manera aquí se ha apuntado mucho a la ciudadanía. Hubo una campaña hace 3 semanas atrás diciendo estamos en las cifras que estamos porque la población ha sido irresponsable. Pero ¿qué adhesión realmente tiene la población y la población de su comuna una cuarentena que lleva 80 días y que la verdad que no ha logrado el resultado que se esperaba, por diversas razones? Pero una cuarentena de 80 días donde los contagios siguen en aumento. Mire, Montserrat, después de 81 días que cumplimos hoy día, es muy difícil pedirle a la gente que se quede en la casa. El hacinamiento, departamentos de 30 metros cuadrados aquí en la comuna hay muchísimos.
y luego adulto mayor también, es súper complejo. Pero frente a una pandemia tan grave como esta, no hay otra medida más restrictiva. Por eso yo escuchaba unas declaraciones, le leía unas declaraciones al ministro París hoy, que él dice que probablemente en lo que resta de junio y comienzos de julio vamos a continuar en cuarentena. Por eso yo a mis vecinos les quiero pedir un último esfuerzo de empatía, de solidaridad, de quedarnos en la casa. Veíamos los reportajes antes de estar conversando, como hay tantos que cada vez más vulneran el toque de queda y la cuarentena, pero aquí necesitamos el apoyo de todos, un último esfuerzo. Si no podemos quizás cambiar, como lo hizo Uruguay, la ex ministra Molina decía, en Uruguay se ha manejado bien, ahí entiendo que no hubo confinamiento, otras medidas, pero acá, en esta etapa, con la cantidad de muertos que estamos teniendo, con la cantidad de contagios, con lo rápido que se está expandiendo el virus, yo creo que por lo menos hasta la primera semana de julio tenemos que hacer este esfuerzo. Yo sé lo complejo que es, estamos tratando de llegar con caja de mercadería a todos, estamos sanitizando las calles en horario de toque, pero ahora, por lo menos en lo que me respecta a mí, lo que estoy viendo en la calle, creo que un último esfuerzo vale la pena hacerlo. Bueno, alcalde, sabemos que se tiene que ir y queremos agradecer que haya estado con nosotros este ratito. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Saludos a todos. Sí, los demás se quedan con nosotros. Solo el alcalde Alessandri tiene que empezar sus labores. Monse. Oye, tenemos otra noticia importante que dar, Julio. Claro. El ministro Mañalich, el 4 de marzo del 2020, él venía saliendo de una reunión con 9 ministros de salud del Prosur y él entrega estas declaraciones que recoge en el diario El Mercurio. Él dice, Chile tiene capacidad para atender 430.000 casos de coronavirus. Si llegamos al 1.000.000 de contagiados, tendríamos problemas. Hoy día tenemos 174.293 contagiados y estamos casi colapsados. Un tercio de lo que él decía. Mi pregunta es, ¿cabe la posibilidad, diputada, de que haya sido demasiado el desconocimiento de lo que se venía? ¿Cabe la posibilidad de que el ministro haya hablado sin tener real conciencia, ¿no es cierto?, del sistema de salud que teníamos? Porque él hablaba de 430.000, que ahí vendría el colapso, y del país quizás que teníamos. Le dejo la pregunta y le pido solo un segundo porque tenemos que ir a un corte y volvemos de inmediato con usted. Nadie acá en el estudio, están todos desde sus casas o trabajos conversando con nosotros. Había quedado la diputada María José Hoffman. Yo le planteaba, leí unas palabras que no son mías, son del ministro y las recogí del diario El Mercurio. Él, después de una reunión con los ministros de salud, de 9 ministros de salud del Prosur, él hace unas declaraciones y en El Mercurio dice, el 4 de marzo del 2020, él dice, Chile tiene capacidad para atender 430.000 casos de coronavirus. Si llegamos al 1.000.000 de contagiados habría problemas. Hoy día estamos con problemas con 174.000. Mi pregunta es, ¿no habrá tenido el ministro un diagnóstico errado de nuestro sistema de salud y el potencial que tenía, o de la capacidad de respuesta que tenían las cuarentenas o lo que podía venir adelante? ¿No cree usted que a lo mejor ahí pudo haber empezado el inicio de lo que se nos vino encima? Escucha, Julio César, es difícil comparar datos del 4 de marzo. Han habido errores de pronóstico en todos los países. O sea, me parece súper injusto una declaración del 4 de marzo cuando tú sabes que nadie sabía cómo esto iba a venir, ni lo que significaba. Teníamos la suerte pero ahí de que íbamos 3 semanas pero un ministro de salud ahí no tendría que decir, no sé lo que va a venir. Sí, pero a ver, espérate. Es que tampoco tengamos cuidado, porque uno tiene que hacer el pronóstico de acuerdo a lo que cree. Aquí hubo muchos pronósticos errados, lo hemos visto, de epidemiólogos, de doctores, que algunos decían que iba a fallecer más de 100.000 personas. Entonces, me parece súper injusto para él o para cualquiera, porque yo no me atrevería, porque reconozco mi ignorancia. Es que son palabras de él. Pero Julio César, del 4 de marzo, caramba, sí, uno pues, tiene que también adecuarse a lo que va pasando. Nadie sabía lo que iba a pasar, tú no sabías que te ibas a contagiar. Yo me imagino que no le vas a echar la culpa al ministro tampoco de eso, porque para nada, la culpa la tiene Sandón. No, una broma. Una broma. Mi tema es otro y es una pregunta en buena lid, porque estas son palabras que yo recojo del mismo ministro. Y cuando uno ve que se equivoca tanto, porque él dice, al 1.000.000 de personas contagiadas podríamos colapsar, y estamos en ese momento con 174.000, mi pregunta en buena lid es hasta abriéndole una ventana, diciendo,
no habremos sobreestimado nuestro sistema de salud, no habremos creído, ¿no es cierto?, que a lo mejor los infectados en nuestro país van a hacer menos crisis, menos útil, no sé, porque esto es a la salida de una reunión de él con los ministros del Prosur. Él estaba hablando del tema, digamos, no sé, Gonzalo Winter. Sí, pero por favor, termine. No, lo que pasa es que si yo entiendo la preocupación, pero de verdad insisto, no creo que comparar cualquier opinión del 4 de marzo con todo lo que pasó después, de verdad me parece un poco exagerado. Pero además lo que sí te puedo decir, Julio César, de verdad, y lo que ha ayudado a que hoy día no solo no haya menos contagios de los que lamentablemente sabíamos que iban a venir, es que hoy día tengamos un sistema de salud público fortalecido. Y yo quiero agradecer las palabras que dice la doctora Elia, porque también reconoce eso, y también el hecho del cambio de ministro, que haya un sistema distinto de cómo se presentan los datos, cuando está el jefe de epidemiólogos, cuando está ¿cómo se llama ese? Somich, la sociedad Sochimi, no Sokimich, por favor, no metas Sokimich aquí en esta conversación, por favor, no nos enredes. Creí que era un espacio libre de Sokimich. Diputada, por favor, termine. Completamente libre. No, pero eso, en el fondo lo que quiero decir es conocimiento al cambio en la presentación de los datos. Y ha generado confusión, sí, hay que también hacer esa autocrítica, pero el ministro Mañalich dejó hoy día, y lo que sí ha salvado vidas es poder tener más de 3.000 camas críticas, más de 12.000 residencias sanitarias. Ahí está puesto el enfoque. Todos los doctores te dicen que hay que mantener este sistema público porque verdaderamente se ha fortalecido mucho. Entonces, recojamos lo bueno que se hizo y corrijamos lo que obviamente hay un tema de confianza que estaba muy en el fondo quebrajado. Yo creo que es importante que hoy día, espero recibir menos crítica, y pongámonos en las cosas que hay que mirar hacia adelante. Lo que pasó ayer va a ser muy importante, Julio César, para hacia adelante. Yo espero en eso que Gonzalo también nos pueda contar por qué no se quisieron sumar. Lo que pasa, diputada, es que recojamos lo bueno, pero yo creo que todos nos damos cuenta aquí que el tema de la confianza es fundamental para que estas campañas sanitarias funcionen. Si la ciudadanía no cree en las cifras, si la ciudadanía le dicen haga cuarentena, pero finalmente el ministro aparece diciéndole unos datos que no son, ¿qué medida finalmente funciona y cómo se recupera esa confianza cuando esto ocurrió hace 3 días atrás? Si finalmente estas cifras tan malas que tenemos en Chile, no solo porque en Chile estamos en una situación geográfica, no, estas cifras tan malas es porque hubo un error, pero también porque hubo, de alguna manera, y lo decíamos antes que usted se integrara, una manipulación de los datos. Cuando usted ve la cifra que daba el ministro Mañalich frente a la opinión pública y a los chilenos, y la cifra no es que daba alguien por aquí, no, la cifra que entregaba el MinSal a la OMS, aquí uno dice, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué nos quisieron engañar? Si ese es el tema que la gente no entiende, y yo tampoco, por cierto, ¿por qué hicieron esto? ¿Cuál era la razón de mantener a la población equivocada cuando en esto lo que necesitamos todos es saber la verdad y poder enfrentarla juntos? Hay distintas metodologías. Es que no solamente distinto, no, ¿sabe por qué no ha habido ni un engaño? ¿Sabe por qué no era distinta metodología? Porque el mismo ministro Mañalich dijo un día, acá tenemos que integrar a los PCR pendientes. Tenemos que también integrar a aquellas personas que murieron con un cuadro compatible con coronavirus. Lo anuncia un día y a los 3 días dice, en la nueva metodología es la siguiente, donde no estaban contemplados ninguno de esos 2 casos. Y ese es el punto de inflexión. Ese es el punto de inflexión. Si finalmente el gran cuestionamiento de las cifras al ministro Mañalich es cuando se cambia la metodología y no se integra aquel inmenso grupo que no se hace PCR o que tiene la PCR pendiente. Diputada. Y luego a Gonzalo y a la doctora. Evidentemente que eso ha generado confusión. Yo tampoco soy experta y cuesta entenderlo, pero
pero eso es parte de lo que hoy día tiene que cambiar, de tener claridad. Aquí lo que hubo son esfuerzos también de escuchar, porque en esto también los ministros y el gobierno y la mesa que ayuda hay distintos criterios, hay distintas propuestas, y en esto yo creo que hubo cambio de criterio. De hecho, acuérdense cuando el ministro dice se bajan los 14 días a los 10 días, que había sido una recomendación, luego vuelve a los 14, obvio que hay ensayo y error, obviamente que lo hay. Si aquí no se trata de decir que es perfecto lo que se hizo, pero se hizo de acuerdo a la información que se tenía, y parte de los cambios, Montserrat, hoy día tienen que ver con eso. Que tú hayas visto a estas dos personas ayer tiene que ver con parte de lo que tenés que comunicar, porque tampoco es justo que se asuman todo, o sea, es parte de un gobierno que tiene que ejercer su liderazgo, pero como esto nadie está preparado, yo asumo esa autocrítica en darle poder, darle tranquilidad. Lo que hemos visto a veces con los alcaldes, lo que plantea la doctora es clave. A mí me quedó claro el primer día cómo debía fortalecerse más la red, en el fondo la red de los CEFAM, la red de los consultorios, la red que manejan también los alcaldes, y ahí también uno podría hacer una autocrítica. A veces no podemos hacer todo, pero lo que yo quiero decir, o sea, lo que a mí me molesta un poco es que en el fondo hoy día estemos como tratando de sacar solo lo malo y no las cosas buenas que también se hicieron, que se hicieron muchísimas cosas buenas, y es bueno saber que no se hizo bien porque se puede corregir. Y parte de lo que tú planteas, porque hay confusión en las metodologías y por algo ayer no se dan los datos, más que confusión es elegir un camino. Aquí hay países que tienen distintos caminos, y en eso Chile también tiene que tener una sola forma de, en el fondo, medir cómo a sus fallecidos, y hoy día yo creo que estamos en búsqueda de eso. Diputada, pero sin entrar en la cifra fina o en la metodología, sí hay una forma de comunicar, hay una forma de plantearse el coronavirus también en la política. Y uno tiene la impresión, y los ciudadanos tienen la impresión, que esto se ha tomado en los últimos meses como una competencia, como un campeonato, como una guerra, ¿no es cierto? Y en esta competencia, en este campeonato que hay que ganar, las cifras no son las correctas, los mensajes no son los correctos, porque siempre se está tratando de ser el mejor, de ganar, como que uno siente que todos quieren sacar una tajadita de esto. A pesar de que el coronavirus, a pesar de que una pandemia, todos quieren mostrar éxito, cuando la situación es muy compleja y ha sido muy compleja para todos los países. Muchos países se han equivocado, muchos países han fallado y a muchos países le ha ido mal. Pero ¿no cree que a lo mejor hay que cambiar esta forma de relacionarse con los ciudadanos de como si fuera un campeonato? De como si fuera una competencia? Somos súper buenos, tenemos la mejor salud, somos los más que hacemos esto, somos los mejores, nos llamaron por teléfono y no se da la oportunidad, ¿no es cierto?, a la sobriedad para comunicar. Le pregunto a Gonzalo Vinter porque María José, usted ya está en su tiempo, me dice mi reloj de arena, que tenemos acá, tenemos esta metodología, la cambiamos con la llegada del ministro Páez, pusimos un reloj de arena acá, Vinter. Y al tiro le damos la palabra a la doctora Elia también, que está levantando el dedo hace ratito. Ya, oye, no, yo creo que es importante que pasemos al futuro, pero yo no puedo dejar pasar así nomás la falta de autocrítica, porque genera una confusión, como de que aquí nada se hubiese hecho mal, entonces no se entiende bien qué es lo que hay que cambiar. Con respecto a las metodologías, yo quiero ser muy claro, entiendo que es de marzo la cita que leíste, Julio César, ¿no? Sí. 4 de marzo. Yo quiero leer la de la doctora Siches el 20 de marzo, que dice: doctora Siches pide el cierre total de la región metropolitana urgente por fracaso de la estrategia y que el gobierno transparente los datos. Criticó que los datos entregados a la fecha son incompletos, inconsistentes y vienen con una tremenda falta de transparencia que no se había visto en la historia institucional de la salud pública chilena. 20 de marzo. Luego de eso tuvimos a una institución seria como Espacio Público, con Diego Pardo, Eduardo Benjal, pasándose por todos los canales, explicando esta situación que fue negada permanentemente. ¿Por qué eso es relevante? Porque aquí se dice muchas veces que el ministro Mañalich como que comunicaba mal, como si en la gestión política eso fuera un tema adyacente. Voy a tomar un mismo ejemplo de Mañalich para explicar la situación. Él mismo una vez dijo: no importa si un doctor está operando, si es pesado o simpático, lo importante es que opere bien. ¿Cuál es el problema de eso? Que si el arsenalero y el anestesista y el paciente se forman la convicción de que el médico le está ocultando información,
y dejan de confiar en él durante la operación no tiene ninguna posibilidad de tener éxito. Y por eso en la gestión política la transparencia, la veracidad y la confianza son fundamentales para generar un nosotros que nos permita actuar en unidad. Ahora, una última cosa que decir con respecto al futuro. Lo importante acá es que la política, el empresariado y todos seamos capaces de proteger a la gente para que la cuarentena y el confinamiento sea algo posible. Porque cuando nosotros entregamos la señal de las 65 lucas, el tipo que, por ejemplo, que hace jugo en el centro, ¿cierto? Ese que aprieta las naranjas y que vende jugo, estaba en la duda, ¿voy a salir a trabajar o no? Y cuando dijimos son 65 lucas, dijo, bueno, sí voy a salir a trabajar. Y se contagió y tosió arriba los jugos y contagió al resto. Y algo muy importante, en la periferia de Santiago y de otras capitales regionales de Chile, la competencia por proteger a la población, el Estado no la está compitiendo solo, la está compitiendo contra el narcotráfico. Y estamos saliendo segundos en esa competencia. Allí donde el Estado no llega a proteger, a darle seguridad a la gente, llega el narcotráfico. Y las consecuencias de ese error nos pueden costar décadas, pero muy graves, de mucha violencia. Doctora Molina, estamos hablando de varias cosas, pero en un sentido. Yo le mostraba la frase del ministro Mañalich a la diputada Hoffman de marzo de los 430.000, en virtud de lo que usted decía. Estaba tratando de seguir la conversación, porque esto hay que planteárselo mucho antes, que ser preventivo, y cuando el diagnóstico falla, bueno, falla todo lo que viene después, ¿no? Ese era mi punto. Mire, Julio César, yo, más allá de hacer críticas que son válidas, ¿no? Porque las críticas son necesarias, creo que lo que nosotros tenemos que aprender como país es que no hicimos las cosas bien y que eso se ha manifestado en la evolución de la pandemia en Chile. Cuando hablamos del número de casos contagiados, acuérdese usted que por cada positivo sintomático hay por lo menos 4 o 5 que no están sintomáticos y que también están contagiando, por lo tanto el número de contagiantes es mucho mayor que el que aparece. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer como país es sacar las lecciones aprendidas. Los que trabajamos en la universidad, como es mi caso, que soy decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, les mando saludos a toda mi gente que está trabajando de verdad haciendo PCR 24 horas tratando de adaptar ventiladores, haciendo software de seguimiento de contacto. Hemos trabajado mucho como academia, pero hemos sido muy poco considerados. Creo que ahí ha habido también un problema de no sumar todos los saberes y todos los potenciales, porque esto no se puede ganar a esta pandemia solamente con una política única. Tiene que haber muchos actores que puedan poner... Sí, pero mi punto es del diagnóstico, Elia. Mi punto es del diagnóstico. Cuando diagnóstico pésimo. Esa declaración es absurda, porque jamás Chile va a tener una infraestructura hospitalaria para las personas que ahí se dicen. Es imposible, ningún